estará compuesta por R6, R7, R7, R6, la segunda magnitud por R5, R4, y el resultado estará en R3, R2. Entonces lo que queremos hacer es sumar R7, R5, y si es necesario, al hacer esta suma se genera un carry, y el resultado guardarlo en R3. Luego sumaremos el carry generado, ya sea 0 o 1, con R6, con R4, el resultado lo guardaremos en R2 y eventualmente se generará un carry. Entonces, en base a esto, veamos, cargamos R4, R5, R6 y R7 con valores y sumamos en el registro R1, que es donde vamos a guardar el acarreo, guardaremos un 0. Entonces sumamos R7 con R5 y lo guardamos en R3. Veamos si eso cumple con lo que dijimos. R7 más R5 y lo guardamos en R3. Luego sumaremos R6 con R4 y lo guardaremos en R2. Y acá hay una novedad. Dos novedades en realidad. Una es que estamos utilizando la S para indicar que esta operación de suma tiene que afectar los flags. Y aparte, en este segundo caso estaremos agregando también el carry, porque dijimos que de la suma de las dos palabras menos significativos se puede generar un carry. Y luego lo que hacemos será, si hubo acarreo en esta última suma, le incrementaremos en 1 el valor de el registro R1, porque dijimos que en R1 queremos guardar el resultado del acarreo. Seguimos con las instrucciones aritméticas. Acá tenemos, por ejemplo, que guardamos en R3 la suma de R2 con 1 en forma inmediata. Recuerden que este numeral significaba en forma inmediata. Y aquí vamos a hacer ya la introducción del barrel shifter. El barrel shifter, que era el que nos permitía multiplicar por 2 a la n un registro. Entonces acá lo que hacemos es tomar R1, hacer un logical shift left a la izquierda en 3 lugares y lo multiplicamos por 8. Se lo sumamos a R2 y lo guardamos en R3. Acá decimos que R3 hacemos un logical shift left de R2, es decir que tomamos los 5 bits menos significativos de R2 y los rotamos, y ese número de esos 5 bits menos significativos son los que nos indican la cantidad de lugares a la izquierda que vamos a rotar R3 para sumárselo a R5 y guardarlo en R5. Aquí multiplicamos R2 por R3 y lo guardamos en R4. Acá viene una instrucción que ya tiene sentido con lo que hemos visto anteriormente de las operaciones pensadas para filtros digitales. Acá hacemos una multiplicación y acumulamos. Acá lo que hacemos es tomar R3, lo multiplicamos por R2, se lo sumamos a R1 y lo guardamos en R4. ¿Qué significa esto? En R1 teníamos la suma anterior de todos los productos y sumas que hemos hecho, y ahora tomamos una nueva muestra, lo multiplicamos por un coeficiente, se lo sumamos al valor anterior y lo guardamos en R4. Lo razonable sería, en este caso, guardarlo en R1. Es decir, guardar preparando para la próxima operación. Es decir, multiplicar la próxima muestra por el próximo coeficiente. Acá nos aparece algo novedoso. Recordemos que todo esto, con el logical shift left y con las multiplicaciones y acumulaciones, se ejecutan en un solo ciclo de reloj. Recordemos lo que nos permitía a nosotros hacer la unidad de ejecución, con lo complicada que era en el ejemplo que habíamos visto junto con la arquitectura de pipeline. Acá tomamos R0, le hacemos un logical shift left a la izquierda en 3, es decir que lo multiplicamos por 8, y acá es el reverse subtract, es decir que tomamos el registro que invertimos el orden y tomamos como
minuenda, como minuendo, ¿se acuerdan? Minuendo en la resta era el de arriba, sustrayendo era el de abajo. Tomamos como minuendo el registro que pasa por el barrel shifter. Entonces tomamos R0, hacemos un logical shift left a la izquierda en 3 lugares, lo multiplicamos por 8, le restamos R0 y lo guardamos en R0. Es decir, que con esta instrucción lo que hemos hecho es multiplicar por 7. Tomamos R0, lo multiplicamos por 8, le restamos R0, es decir, 8R0 menos R0 me da 7 R0. Las operaciones lógicas, en la cual tenemos el producto lógico, aquí tenemos producto lógico, suma lógica, es decir, OR exclusiva. Aquí entonces tenemos que la AND lógica de R1 por R2 y lo guardamos en R0. La suma lógica es la OR de R1 con R2 y lo guardamos en R0. La OR exclusiva de R1 con R2 y lo guardamos en R0. El bit clear, que era tomar R2, hacer el complemento A1, NOT, y hacemos el AND, que era para utilizarlo como máscaras. Y acá tenemos el AND lógico utilizando un valor inmediato, recuerden el numeral siempre como valor inmediato, con lo cual significa en este caso que nos quedamos exclusivamente con los 8 bits menos significativos de R7, y con eso hacemos la AND de R8. Perdón, dije mal. Hacemos la AND lógica de R7 con FF y lo guardamos en R8. La comparación entre R1 y R2 no se guarda en ningún lado y lo único que se hace es la resta para setear flags. La comparación negada lo que hace no es la resta, sino la resta complementada en 2, es decir, la suma. El test es la AND lógica entre R1 y R2, y el test OR equal es la OR exclusiva entre R1 y R2, de manera que si la OR exclusiva me da 0, significa que ambas magnitudes son iguales. Es decir, que es una forma de comparar en forma lógica, no en forma aritmética, dos magnitudes. Aquí entonces tenemos la suma de R3 con 1, es decir, un incremento de R3 y lo guardamos en R3. Es una forma de hacer el incremento teniendo en cuenta de que no existe la función incremento dentro del procesador, porque dijimos que es arquitectura RISC y por lo tanto no utilizamos instrucciones innecesarias. Entonces el barrel shifter aquí nos permite a nosotros tomar el segundo operando, pasarlo por el barrel shifter y multiplicar o dividir por 2 a la n y hacer la operación aritmético-lógica con el primer operando. En el caso de procesamiento de datos, habíamos visto ya el logical shift, que enseguida creo que lo vamos a entender un poco mejor. El logical shift left de una magnitud que en este caso era multiplicar por 8 R1 luego la suma lógica de R3 desplazándolo en el contenido de los 5 bits menos significativos de R2 y sumárselo a R5 para guardarlo en R5, y el caso que habíamos visto de la multiplicación por 7. Acá vamos a ver la idea de lo que es logical shift y lo que es arithmetical shift. El logical shift, cuando yo roto, tanto sea a la izquierda como a la derecha, relleno los espacios que me quedan después de la rotación con ceros. En el caso de la rotación aritmética, lo que hago, la rotación aritmética a la izquierda no hay ningún problema, es equivalente a lo que es la logical shift. La rotación aritmética lo que hace es tener en cuenta el bit más significativo del operando que es rotado, porque en complemento a 2, el bit más significativo nos está indicando el signo. Por lo tanto, si nosotros rotamos a la derecha, se va a repetir la cantidad de veces que rotemos el bit más significativo. Es decir, que si tengo una magnitud positiva, me va a seguir siendo positiva después de rotar, y si tengo una magnitud negativa, va a seguir siendo negativa después de rotar.
Y acá tenemos la diferencia entre logical shift y arithmetical shift, y tenemos la rotación pura, en la cual cuando rotamos a la izquierda o a la derecha, el bit que se nos cae, entre comillas, a la derecha o a la izquierda, entra por el otro lado. Es decir, que si yo roto a la derecha, el bit que se me cae del 0 entra por el lado más significativo. Y a su vez también tengo la posibilidad de rotar teniendo en cuenta el acarreo como si fuera el bit 33. ¿Para qué? Para que en el caso en el que yo te esté rotando una magnitud de 64 o más bits, al rotar la parte más significativa, lo que se me caiga, si estoy rotando a la derecha, lo que se me caiga del bit menos significativo de la palabra más grande, me caiga en el carry y lo introduzca en la parte menos significativa. Así que lo utilizo en ese caso como un bit de traslado de la palabra más significativa a la menos significativa. Análogamente, si roto a la izquierda una palabra de 64 bits, roto a la izquierda, lo que se me cae del bit 31 va a parar al acarreo y luego lo utilizo para entrar en la palabra más significativa. Las transferencias de datos, tenemos como siempre las condiciones. Aquí tenemos el código de operación propiamente dicho y luego un conjunto de modificadores. Ese conjunto de modificadores quieren significar, por ejemplo, si este bit de i, el bit 25, es de inmediato, es el de inmediato, significa que si está en 1, el valor que tenemos aquí en el offset es tomado como número a ser rotado, sumado, lo que fuera, o movido. El P es de pre o post indexado, que eso no, lo vamos a ver un poco más adelante. El up down es para el caso en el cual significa creciente o decreciente, también para las operaciones indexadas. Luego tenemos el bit B, que nos dice si es una operación a nivel de byte o a nivel de palabra. Write back, que lo vamos a ver más adelante. Y acá nos aparece un bit que nos dice que esta operación que estamos haciendo es load store, con lo cual el load store es el que se utiliza para apuntar a memoria para leer un operando y que vaya a parar a un registro, o escribir en memoria el resultado de una operación. Y esta parte del offset será un offset propiamente dicho, se utilizará como parte de registro. Para la transferencia de datos, aquí lo que hacemos es copiar R2 sobre R0, R2 no se altera, copiar negado R2 sobre R0, es decir, el complemento A1 de R2 y lo guardamos en R0, lo cual es útil si queremos hacer operaciones con complementos o en complemento A2. Algunos ejemplos. En el caso de load R, nos aparece el bit que correspondía a load store en 1. Y acá vemos, por ejemplo, esta primera instrucción quiere significar cargar en R0 el contenido de la posición de memoria apuntada por R1. Se supone entonces que hemos apuntado R1 al operando que queremos cargar en R0. Aquí cargamos en R4 el contenido de la palabra apuntada por R2 más 4. Es importante para destacar que esta suma de R2 más 4 se hace en forma temporaria. R2 no es afectado. Se hace la suma temporaria del contenido de R2 con 4 y con eso se apunta a memoria y se trae de memoria y se guarda en R4. Aquí lo que se hace es la suma temporaria de R2 con R1, se apunta a memoria y lo que se trae es una palabra que se guarda en R4. Aquí se usa R5 y R6 en suma temporaria, apuntando a memoria, guardándola apuntando a memoria y guardando en R3 el contenido del half word menos significativo de la posición de memoria apuntada por R6 más R5. Y en este caso lo que se hace es cargar un byte de R1 temporariamente más 5, se apunta a memoria y el contenido de la posición de memoria se trae a R2.
el contenido ahora de el PC más, esto sería el equivalente de delta que habíamos visto en la clase anterior, se guarda el contenido de la posición de memoria apuntada por PC más 3FC, se guarda en R6. Y acá se utiliza el puntero a la pila. Recuerden que mencionamos que era una arquitectura ortogonal, y esa arquitectura ortogonal requiere permite que cualquiera de los registros sea utilizado como puntero a memoria. Por lo tanto, vamos a tener que en el puntero a la pila lo utilizaremos como puntero a memoria, le sumaremos 64 transitoriamente, apuntamos a memoria y lo guardamos el contenido en R5. Recuerden ustedes que las variables locales en C se transmiten, se pasan entre funciones a través de la pila. Por lo tanto, yo estoy utilizando esa opción de usar el puntero a la pila como puntero a memoria para traer de la memoria, por ejemplo, un operando de una operación que tengo que hacer. Es decir, que tengo que sacar un parámetro de la pila y estoy utilizando el puntero a la pila como puntero con un desplazamiento de 64 en este caso. Este es el caso que habíamos mencionado, tener la posibilidad de usar PC más delta, y delta era el desplazamiento que calculaba el compilador. Bueno, aquí lo que hacemos es tener en memoria, fíjense que primero está la parte menos significativa del valor, 78, y último está, esta es la, si no se dice lo contrario, es la forma normal de trabajar de Cortex. Primero parte menos significativa y por último en memoria la parte más significativa. Esto se llama Little Endian, lo vamos a ver posteriormente cuando veamos memoria. Y de esa manera vamos a tener una palabra guardada en 4 bytes. Bueno, esa palabra la vamos a utilizar para cargar el registro R6 a través de esa pseudo instrucción igual que habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, un concepto nuevo que vamos a traer ahora, que es pre y post indexado. Aquí nos aparece la diferencia entre la primera instrucción y la segunda instrucción, es un signo de admiración. Ese signo de admiración lo único que significa es que es post indexado, y ahora vamos a tratar de entenderlo. Aquí es lo que hemos visto hasta ahora. Usamos R1 más 4 temporariamente para apuntar a memoria y traer un dato a R0. Acá lo que hacemos es traer un dato apuntado por R1 más 4 por R1, y vamos a ver que en realidad lo que hacemos es sumarle a R4 a R1 el número 4 para estar apuntando, para quedar apuntando al próximo operando, dejar todo preparado para la próxima operación. Eso lo vamos a ver en un par de minutos. Acá son las operaciones inversas. Store, el contenido de R0 en la posición de memoria apuntada por R1. Store R0 en la posición de memoria apuntada por R7 más 1C. Guardar el byte menos significativo de R1 en la posición de memoria apuntada por R5 más 31. Guardar el half word, los 16 bits menos significativos de R4 en la posición de memoria apuntada por R2 más R3. Y guardar el registro R4 en la pila con un desplazamiento del puntero a la pila de 26. Fíjense que acá no tiene sentido que utilicemos el contador de programa para guardar datos, porque el contador de programa normalmente está apuntando a la memoria flash del microcontrolador y no la podemos escribir de la manera más simple, que sería esta. Es decir, que no podemos hacer un store utilizando el puntero a la pila, no porque el puntero a la pila no lo permita, sino porque no tiene sentido que tratemos de guardar un valor dado por el puntero a la pila, por el contador de programa, porque estamos apuntando a memoria flash. Vemos con esto ahora lo que significa preindexado y postindexado. En el preindexado lo que hacemos es tener R1 como puntero que se llamará registro de base o puntero a memoria.
12 es el desplazamiento. Entonces, 12 en hexadecimal es 0C. Con lo cual, lo que vamos a hacer nosotros es, el valor de R1, que es el puntero, no se altera. Temporariamente le sumamos 1, 2, es decir, 0C, apuntamos a memoria y le guardamos el contenido de R0, que era el valor 5, por cualquier valor. Entonces, con esto decimos, usamos R1 como puntero a memoria, transitoriamente le sumamos 1, 2, y eso lo guardamos, lo usamos como puntero a memoria y guardamos el contenido de R0, que es lo que me indica la instrucción. Entonces guardamos 5, el contenido de R0, en la posición de memoria apuntada por R1 más transitoriamente 0C, o sea 12. R1 no se altera. Después de hacer todo esto, R1 sigue valiendo 200. En el caso del postindexado, que nos aparece el signo de admiración, lo que sucede es que tenemos R1 como puntero a memoria. Bien. Ahora lo que hacemos es guardar, al tener postindexado, guardar, sin incrementar todavía, el contenido de R0, lo guardamos en la posición de memoria dada por R1, y lo que hacemos es cambiar R1 en el valor que le hemos indicado, en 12, en C. Es decir, que cambiamos R1 dejándolo preparado para la próxima operación. La diferencia entonces es que cuando trabajamos con preindexado, el registro puntero a memoria no cambia. Cuando trabajamos con postindexado, guardamos y luego cambiamos el puntero a memoria. Para redondear esta parte, tenemos la posibilidad de hacer múltiples load y store, almacenamientos de, y lecturas de memoria. Esto es load múltiple o store múltiple. Tenemos 4 opciones posibles. Tenemos la posibilidad de incrementar o decrementar punteros a memoria, o incrementar o decrementar antes o después de realizar la operación. Entonces, con incrementar y decrementar y antes y después tenemos 4 combinaciones posibles. Tenemos entonces la posibilidad de incrementar luego, incrementar after, incrementar antes, incrementar before, decrementar after, decrementar before. Lo mismo para el store. Entonces, veamos qué significa esto. Aquí lo que tenemos nosotros es el registro R10, lo vamos a usar como puntero a memoria, y acá vamos a ver las 4 combinaciones. Incrementar after, ¿qué significa? Acá están los registros que yo en este caso quiero guardar, que van a ser R0, R1 y R4. Entonces, veamos qué pasa con el store. Lo mismo es para el load. Lo que voy a hacer con el store es uso R10 como puntero a memoria y guardo R0. Como esto es incrementar después, guardo incremento R1, guardo incremento R4, guardo e incremento, y queda apuntando a la próxima posición de memoria libre. Ahora, si es increment before, utilizo R10 para apuntar a memoria. Como es increment before, incremento antes, incremento, guardo, incremento, guardo, incremento, guardo, y me queda apuntando a la próxima, a la última posición de memoria ocupada. La diferencia entre increment after e increment before es que en un caso me queda apuntando a la primera posición de memoria libre, que sería el increment after, y a la última posición de memoria ocupada, que sería el increment before. Lo mismo para el decrement. Y fíjense que contrariamente a lo que se nos ocurriría a nosotros, cuando encontramos que tengo que decrementar, no es que tome el R0 y lo escriba, tomo R1 escriba y tomo R4 y escriba, sino que se mantiene el mismo sello, se mantiene la forma de representarlo. Entonces,
lo que hago es, en el caso del decrement, tomo R4, decrement after, tomo, escribo, decremento, escribo, decremento, escribo, decremento, y me queda apuntando a la primera posición de memoria libre. En el decrement before lo que hago es justamente decremento, guardo, decremento, guardo, decremento, guardo, y me queda apuntando a la última posición de memoria ocupada. ¿Cómo es que se le dice al procesador qué registros quiero guardar o qué registros quiero recuperar? Bueno, veamos, este es el código de operación. Aquí nos aparece, por supuesto que en 4 bits, indicado cuál es el registro que quiero usar como puntero a memoria para guardar o para recuperar. Y acá me aparece 16 bits reservados para guardar con 1 los registros que quiero escribir o leer y con 0 aquellos que no quiero escribir o leer. Con lo cual, en el caso anterior, cuando yo decía R0, R1 y R4, será el bit 0, el bit 1 y el bit 4 los que van a aparecer en 1 y todos los demás en 0, porque son los bits, los registros que yo quiero, en ese caso estaba escribiendo. Interpretemos esta instrucción ahora, load múltiple con increment after, usando R7 con post indexado. ¿Qué significa? Y acá estoy utilizando una nomenclatura similar a la que utilizo en los cuando quiero mandar a imprimir un archivo en la impresora, que yo digo quiero imprimir la página 4, página 4 a la 14 y la 18. Entonces acá uso una nomenclatura similar. Digo que quiero cargar en la posición de memoria, desde la posición de memoria apuntada por R7, los registros y que vaya a parar lo que estoy cargando a los registros R0 a R3 y R5. Con lo cual significa, veamos, de R0 a R3 tenemos 4 registros. R5 es el quinto. Cada registro es de 32 bits, es decir, 4 bytes. Entonces 5 registros me significan 20 bytes. Entonces, leamos ahora pausadamente la instrucción. Quiero cargar desde la dirección apuntada de memoria apuntada por R7 con post indexado, signo de admiración. Quiero traer los datos que están en la memoria, guardarlos en forma ordenada R0, R1, R2, R3 y en R5. Entonces cargo desde la posición apuntada por R7, R0 a R3 y R5, y aparte le sumo a R7 20. Acuérdense que con el post indexado, después de hacer la operación, incrementaba o decrementaba el registro que era el que se usaba para apuntar a memoria, y en este caso le sumo 20 porque dijimos que eran 5 registros de 4 bytes cada uno de ellos. Aquí es el store, utilizando R0 como puntero a memoria con post indexado, y guardo los registros R0, R3 y R5. Perdón, dije mal, los registros R3, R4 y R5. R3, R4 y R5, es decir, 3 registros. 3 registros de 4 bytes me representan 12 bytes. Entonces guardo R3, R5 en la posición apuntada por R0 y le sumo 12 a R0, que es el puntero a memoria. Push y pop son instrucciones que se utilizan para guardar en la pila, es decir, la pila, recuerden que es la zona de memoria RAM en la cual estoy utilizando el puntero a la pila como puntero. Entonces cuando digo push de R0 a R7 y el link register, estoy guardando 8 registros más el link register, que era el R14, que era donde tenía la dirección de retorno de la subrutina. Entonces estoy utilizando el puntero a la pila para guardar esos registros, esos 8 registros, y el ring register 9 registros, y eso lo hace automáticamente y ya me deja el puntero a la pila apuntando a la próxima posición de memoria libre. Y el pop
es la operación inversa. El pop es traer desde la pila, usando el puntero a la pila como puntero a memoria RAM, y traer y guardar en R0 a R7 y en el contador de programa. Esto tiene sentido porque marca, por un lado, que los push y los pop no tienen que ser obligatoriamente sobre los mismos registros. Por supuesto que lo tengo que hacer con criterio. Yo hice acá el push del link register, y cuando hago el pop directamente sobre el contador de programa, estoy cargando en el contador de programa la dirección de retorno que había guardado antes cuando hice el salto a subrutina. Es una forma muy efectiva y elegante de traer de la pila la dirección de retorno que había guardado, de la subrutina que había guardado con este push. Entonces, la pila tiene múltiples formas de ser utilizada para guardar con el store, con post incremento, con las distintas alternativas, y acá vemos cómo nos queda cuando hacemos un store múltiple usando el puntero a la pila para guardar, por ejemplo, parámetros que le quiero pasar a una función, variables locales que le quiero pasar a una función, y estoy utilizando entonces el puntero a la pila para hacer múltiples. La ventaja que tengo esto es que tarda menos tiempo porque es una sola instrucción y no tengo que estar buscando código de operación para hacer push, 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 push. Yo podría resolverlo esto haciendo push R0, push R1, push R3, push R4, push R5. Acá, en ese caso, tendría que buscar 5 instrucciones y tardaría más tiempo. 5 códigos de operación y tardaría más tiempo. Acá busco un solo código de operación, que es el store múltiple, y lo que hago son 5 operaciones de escritura. Es más rápido actuar de esta manera. Lo puedo usar entonces con post incremento, y de esta manera estoy utilizando las distintas alternativas y facilidades que me da el procesador en cuanto a su arquitectura. Entonces, el push lo que hace es guardar en la pila el contenido del registro que yo digo con push. Entonces, si hago push R0, lo que hace es guarda en la posición de memoria apuntada por R13, es decir, el stack pointer, el que esté vigente en ese momento, guarda el contenido de R0. Y luego me decrementa en 4 lugares. Entonces, el push lo que hace es decrementar el puntero a la pila. El pop es la operación inversa. El pop lo que hace es traer de memoria el contenido de la posición de memoria apuntada por el stack pointer y luego incrementa el puntero a la pila. Vemos entonces que cuando hago push lo que hago es decrementar el puntero a la pila, y cuando hago pop lo que hago es incrementar el puntero a la pila.